El niño y el sabio. Un jovencito que recientemente había empezado su adolescencia, más o menos entre los 13, 12 años, salió a caminar en el entorno de su casa. Vivía en un pequeño rancho a las afueras de la ciudad. No tenían ni mucho dinero ni nada, en realidad eran gentes humildes y pobres. Pero salía con sus borregos, con las pocas cabras que tenía, a que pastaran. Y como es clásica esta historia, se sentaba debajo de un árbol y estaba un buen rato contemplando y observando, y le vino a la mente esa pregunta. ¿Por qué dicen que hay un sabio? ¿Qué es un sabio? No podía para nada resolverlo porque no tenía cultura, no se había formado, apenas había ido unas que otras veces a la escuela y la verdad le parecía muy aburrido y sin que le atrajera saber cosas de conocimiento que para él no tenían ningún significado. Pero sí quería ser sabio. De esta forma, se lo preguntaba y se lo preguntaba y se lo preguntaba. No encontraba respuesta. ¿Qué es ser un hombre sabio? Porque yo quiero llegar a ser un hombre sabio, se decía a sí mismo. Pero, ¿qué es ser sabio? Es increíble lo que le pasó. Posteriormente, sentado debajo del árbol, empezó a hacer un viento fuerte, intenso. Se empezó a nublar. Y dentro de toda esa experiencia se empezó a asustar. Sintió miedo. Se agobió. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Se preguntaba. Yo no entiendo, esto no es común. Aquí no acontecen muchos de estos eventos en lo regular de mi vida. Y entonces, dentro de aquel viento, aquella sensación de oscuridad que provocaban las nubes tapando el sol, aparece un espíritu, una figura, algo que está detrás de aquel matorral que se empieza a mover y que se acerca a mí y me atemorizo más y le da terriblemente miedo. Ese espíritu se acerca lentamente y le dice al chico: sé que quieres ser un hombre sabio, que quieres enterarte lo que es ser un hombre sabio. Te lo voy a decir en unas pocas palabras para que tú tengas la capacidad de vivirlo de una manera u de otra. Y efectivamente, tú te preguntabas qué es ser un hombre sabio. Y la respuesta es muy sencilla. No es el que conoce, no es el que tiene muchas teorías, no es aquel que explica lo que tiene de conocimiento sobre la vida, sobre el pasado, sobre el presente. En pocas palabras, no es un hombre de ciencias. Tampoco tiene que ser un hombre ni inteligente, ni cultivado en artes y en tareas específicas como puede ser el trabajo en el campo o saber hacer vinos. El sabio es aquel que reconoce que no sabe nada. Así lo había dicho un gran filósofo. También sabio es aquel que distingue correctamente entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo bonito y lo feo, entre lo correcto y lo incorrecto. Y se guía de su propia confianza en sí mismo. Sabio es aquel que lo que tiene lo da, porque sabe lo importante que es hacer el bien. Ese es un verdadero sabio. Y en cuanto terminó esa frase, se esfumó esa sensación de espíritu que estaba detrás del matorral, que se había acercado a unos cuantos metros de él. Cesó el viento, desaparecieron las nubes y volvió a brillar el sol. Tomó confianza en sí mismo y se dijo: todo esto del viento, de las nubes,
de la sensación de miedo que me provocó la presencia de este espíritu, fue para señalarme lo que iba a anteceder, el conocimiento que yo requería, la sabiduría que es importante que tenga. Ahora ya sé lo que es ser sabio. Qué pocos sabios son las personas que han estado a mi alrededor. Qué egoístas hemos sido a lo largo de nuestra vida. Pensamos en nosotros y ya entendí que ser sabio finalmente es saber distinguir entre el bien y el mal, el reconocer mi ignorancia, pero sobre todo, sabio es aquel que sabe hacer el bien. Colorín colorado, esta pequeña historia se ha acabado.